Gracias, Francisco. Lavado de dinero, política y democracia. Hoy día con un experto que ha demostrado el porqué de su prestigio internacional, Mariano Federici, a quien agradezco a nombre del Instituto por esta exposición tan clara que tiene los matices y el contenido que debe tener el tratamiento de un tema como este. Información, alta capacidad técnica, conocimiento económico, conocimiento jurídico y todo eso en política. Porque a veces el problema que encontramos permanentemente en el análisis de este tipo de situaciones es a los economistas hablando de economía, a los abogados hablando de cuestiones jurídicas, a la sociedad demandando sus necesidades, lo que genera la imposibilidad de un tratamiento ordenado y efectivo del tema. La democracia tiene 5 elementos esenciales, y la democracia en las Américas no es un concepto que esté sujeto a discusión. Está determinada por una carta fundamental, que es la Carta Democrática Interamericana, y es mandatoria, es obligatorio este concepto para todos los países de las Américas. Los elementos esenciales de la democracia son, primero, el respeto a la libertad y a los derechos fundamentales. Entre esos derechos fundamentales está el derecho de propiedad, por raro que les parezca, que es un derecho humano. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, quiere decir el respeto de la ley. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos para generar un sistema de frenos, de contrapesos y de balances, y que nadie tenga el poder total para que se pueda controlar el abuso del poder. Cuarto, la libre organización política, y quinto, la celebración de elecciones libres y justas. Esa democracia, durante todo este siglo, ha sido violentamente atacada, ha sido agredida sostenidamente de manera directa e indirecta en las Américas, donde la característica de estos últimos 26 años, en vez del fortalecimiento de la democracia, ha sido la expansión de la dictadura más antigua, que es la dictadura de Cuba, que agonizaba el año 1999, pero que con la llegada de Chávez al poder y el dinero y el petróleo venezolano, instaló dictaduras en la propia Venezuela, rearmó la dictadura de Nicaragua con Ortega, estableció una dictadura por un poco más de 10 años en Ecuador con Correa, y una dictadura de casi 20 años en Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora. Pero además de eso, influyó en todos los países de la región, estableciendo gobiernos paradictatoriales, gobiernos democráticos, pero sirvientes de las dictaduras, que cambiaron no solamente el aspecto de los elementos esenciales de la democracia, del control de la conducta de los gobernantes y de los administradores de la cosa pública, sino que reemplazaron la política por el crimen organizado. La política, en general, se define como el conjunto de actividades, decisiones y relaciones de poder mediante las cuales los grupos humanos organizan la convivencia, gestionan los conflictos, distribuyen los recursos y administran la lucha por el poder. La política es el arte y la ciencia de gobernar, que supone también la forma de acceder y de dejar el gobierno y de rendir cuentas cuando se ha gobernado. Eso es la política. Pero si ustedes revisan la historia del siglo XXI en las Américas, en América Latina sobre todo, van a encontrar que ese concepto fue cambiado por la toma del poder con el cambio de las estructuras institucionales y con el establecimiento de sistemas jurídicos, entre comillas, leyes infames, violatorias de principios y de derechos humanos, para permanecer indefinidamente en el poder con impunidad. Y que eso cambió la sociología de los pueblos. Yo estoy aterrado, por ejemplo, porque en Bolivia, una cosa que parecía una broma, al empezar el régimen de Evo Morales, él dijo: cuando a mí me dicen los abogados esto es ilegal,
yo le meto nomás y que los abogados resuelvan. Estaba poniendo en práctica, en terminología coloquial boliviana, aquella palabra que la dictadura cubana convirtió en verbo, en sujeto, en adjetivo, en pronombre, que se llama resolver, que quiere decir hacer cualquier cosa, cualquier crimen, cualquier delito para lograr algo. Y la sociología de los latinoamericanos ha cambiado durante este siglo. Y ha cambiado porque se ha hecho totalmente tolerable a la corrupción, porque en algunos informes de encuestas de la región, los jóvenes que están en edad de pasar de los estudios a los estudios técnicos y universitarios no quieren ser profesionales, prefieren ser narcotraficantes, porque además el sistema social ha envuelto una suerte de comunicación, películas y otro tipo de cosas, donde se ha pretendido legitimar la actividad ilegal, ayudando al cambio sociológico y de principios de la gente. De eso se trata. Se trata de volver a decir, señores, lo normal no es ser corrupto, lo normal no es enriquecer a costa de cualquier cosa, lo normal no es robarse millones de dólares, ir un pequeño tiempo a la cárcel o a los tribunales y después guardarse el dinero y ser un millonario que tiene fábricas, que tiene transportes, que tiene aviones y que disfruta el dinero que se ha robado. Lo regular no es, como hasta ahora sucede en este siglo en América Latina, ser parte del poder o trabajar con sistemas dictatoriales violatorios de derechos humanos que tienen presos políticos, exiliados, que torturan, que matan, que asesinan, y lavarles su dinero en el primer mundo con empresas que aprovechan el sistema capitalista abierto de la globalización del siglo XXI para producir ese lavado. Esta conferencia, brillantemente dictada por Mariano Federici, busca que reflexionemos sobre estos temas. Se ha creado una normalidad que no es normal. La corrupción, la impunidad, el crimen organizado en el poder no es lo normal. Hay que cambiar las leyes del crimen organizado con las cuales se establecieron mecanismos para seguir delinquiendo y para detentar indefinidamente el poder. Esas leyes están en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, permanecen algunas de esas en el Ecuador, están en Bolivia, la Argentina tiene esas leyes del tiempo de los Kirchner y así sucesivamente. No puede haber impunidad, porque si hay impunidades es una invitación a seguirse corrompiendo, a seguir delinquiendo y a seguir haciendo el enriquecimiento fácil. Y el lavado de dinero, que es el puente entre la actividad criminal y la legalización de los frutos de esa actividad criminal, es un tema que hay que atacar con toda fuerza a nivel transnacional, y por eso hay que recordar que este tipo de crímenes están incluidos en lo que se llama la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Estos no son delitos locales, son delitos globales, y en ese ámbito es donde hay que trabajar. Termino diciendo que para lograr todo esto, además de la reflexión que tiene que buscar el retorno a la cultura de la honestidad, a la cultura del respeto, de lo que es el mérito como la manera de prosperar, a la cultura de la reposición de la institucionalidad en los países que perdieron la democracia, a la cultura de señalar la corrupción como un mecanismo inaceptable de toma y de mantenimiento del poder, además de este trabajo cultural que es intenso y que tiene que empezar con la modificación de textos escolares en países en los cuales se ha normalizado la posibilidad de ser corrupto. Tenemos que hacer un gran esfuerzo desde el ámbito del liderazgo para marcar una diferencia entre lo lícito y lo ilícito, para marcar la diferencia entre lo que es el crimen organizado detentando el poder, Cuba, Venezuela, la Bolivia de Morales y de Arce, el Ecuador de Correa, Nicaragua de
Ortega Murillo, y sus gobiernos paradictatoriales de México con López Obrador y Sheinbaum, de Colombia con Petro, de Brasil con Lula, porque eso no es política. Y separar el crimen organizado y sus sirvientes, sus lavadores de imagen y de dinero, de lo que tiene que volver a ser la política como actividad de servicio, como ciencia y como arte de preservación y de crecimiento de la sociedad, porque si no, no hay futuro.